Muy buenas y bienvenidos a Territorium Mathematicum. Hoy vamos a hablar de combinatoria. Y ya os lo digo por adelantado, poco tiene que ver con aprender a combinar un pantalón azul con una camiseta de rayas. La combinatoria estudia la manera de agrupar y ordenar un conjunto de elementos para poder realizar un recuento. Pongamos el siguiente ejemplo. Imaginemos un restaurante que de primero sirva arroz, ensalada o sopa. De segundo sirva carne o pescado y de tercero, en el postre, tenga dos opciones, tenga fruta o tarta. ¿De cuántas maneras diferentes podremos organizar el menú? No es un ejemplo muy complicado y con ayuda de este diagrama de árbol podremos visualizarlo fácilmente. La elección del menú se puede descomponer en tres pasos más sencillos y no excluyentes. ¿Qué quiero decir con esto de no excluyentes? Pues que la elección que yo haga del primero de las tres posibles opciones no va a excluir ninguna de las siguientes opciones que haya para el segundo. Es decir, si yo de primero elijo arroz, de segundo podré seguir eligiendo carne o pescado sin ningún problema. Siguiendo el principio de multiplicación que se aplica en casos como este, en el que se pueden descomponer en pasos más sencillos, no excluyentes entre sí, el número de posibilidades es 3 de las opciones del primer paso, por 2 de las opciones del segundo paso y por 2 de las opciones del tercer paso. Es decir, de 12 maneras diferentes. Veamos otro caso igualmente sencillo. Por ejemplo, una persona que para ir a su trabajo desde su casa puede elegir entre ir en el autobús o ir en la línea de metro. Si va en el autobús, tiene 3 itinerarios diferentes: la línea circular, la línea 147 y la línea 3. Pero si elige ir en metro, tiene 2 itinerarios: la línea roja y la línea amarilla. ¿De cuántas maneras diferentes puede ir al trabajo? Bueno, pues este caso es muy parecido al anterior, pero tiene una ligera diferencia. Y es que en este caso, aunque sí podemos dividirlo en pasos más sencillos, en este caso la elección del primero de los pasos, las elecciones en el primero de los pasos, sí que van a excluir a las siguientes opciones. Es decir, si voy a elegir ir en autobús, las opciones de línea roja y línea amarilla ya no estarán disponibles, son excluidas. Entonces, en este caso, siguiendo el principio de la adición, que no adicción con 2 Cs, que eso es otra cosa muy diferente. Aunque bueno, en realidad las matemáticas también pueden ser un poco adictivas. Bueno, volvamos a lo que estábamos, que enseguida me despisto. Siguiendo el principio de la adición, en este caso tendremos 5 posibilidades diferentes. 3 para las diferentes líneas de autobús y 2 para las diferentes líneas de metro. El tema es que no todos los casos son exactamente igual de sencillos, sobre todo porque hay veces que el número de elementos que forman parte de los conjuntos es muy grande y difícil de manejar. Y aquí es donde intervienen las matemáticas con sus teorías combinatorias. La combinatoria establece 3 posibilidades diferentes. Tenemos las combinaciones, tenemos las permutaciones y tenemos las variaciones. Cada una de ellas tiene su fórmula, pero ahora no vamos a entrar en ello. Lo que importa realmente es saber qué caso es el que tenemos entre las manos. Y para ello vamos a tener que hacer 2 preguntas muy sencillas pero determinantes. Primero, ¿importa el orden? Y segundo, ¿vamos a utilizar todos los elementos del conjunto? Con la primera de las preguntas, vamos a averiguar si importa el orden. Con esta pregunta queremos saber si las agrupaciones hechas son diferentes si intercambiamos elementos del grupo. Si no lo tienes claro, prueba a cambiar uno de los elementos del grupo y comprueba si la combinación es diferente. Por ejemplo, vamos a hacer grupos de 4 personas con los componentes de una clase para componer una mesa de 4 personas de trabajo. Elegimos a 4 personas y una vez que tenemos hecho el grupo, cambiamos el orden en el que se sientan en las sillas. ¿Cambia? No. Por tanto, el orden no importa. Otro caso diferente. Vamos a suponer una carrera en la que participan 10 personas y queremos saber de cuántas maneras diferentes se van a poder componer el podio, es decir, con el primero, segundo y tercer puesto. ¿Importa el orden? Pues sí que importa. No es lo mismo quien llega al primero que quien llega en el segundo, incluso estando las 3 mismas personas en el podio. Por tanto, en este caso, sí que importa el orden. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a componer un helado de 3 sabores: vainilla, chocolate y fresa. En vez de vainilla, chocolate y fresa, vamos a poner fresa, vainilla y chocolate. ¿Hay algún cambio? No, el helado es el mismo, por tanto en este caso no importa el orden. Y vamos con otro último caso.
Vamos a ver cómo podemos componer banderas con franjas de 3 colores diferentes. Por ejemplo, azul, blanco y rojo. ¿Da igual colocar azul, blanco y rojo que rojo, blanco y azul? Pues sí, es diferente. Por tanto, en este caso sí que importa el orden. Y si no, que se lo pregunten a un ruso y a un neerlandés. Y la otra pregunta determinante es saber si vamos a utilizar todos los elementos que forman parte de nuestro conjunto. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras diferentes puedo sentar a los 20 alumnos de una clase? ¿Voy a utilizar todos los elementos? Pues sí, voy a sentar a los 20 alumnos. Y en este otro ejemplo, vamos a ver cuántos helados diferentes de 3 sabores puedo hacer con 8 sabores disponibles. ¿Voy a utilizar todos los elementos en cada combinación? No, de los 8 que tengo, solamente voy a utilizar 3. Y luego, por último, tendremos que utilizar una pregunta secundaria, que es si podremos o no repetir los elementos en cada una de las combinaciones. Así, con estas 3 simples preguntas podremos resolver todos los problemas de combinatoria. Con la primera de las preguntas, ¿importa el orden? No, pues entonces la combinatoria nos habla de combinaciones. ¿Que sí que importa el orden? Pues entonces la combinatoria nos habla de o bien permutaciones o bien variaciones. Serán permutaciones cuando utilice todos los elementos del conjunto y serán variaciones cuando solamente utilice un grupo reducido de todos los elementos del conjunto. Simplemente se trata de seguir este esquema. Y por supuesto, tendremos luego que pensar en que si se pueden repetir o no se pueden repetir. Cada tipo de combinatoria tiene su fórmula diferente para aplicar y que explicaremos más adelante. Así, para las permutaciones sin repetición es esta. Para las permutaciones con repetición es esta. Para las variaciones sin repetición es esta. Para las variaciones con repetición, esta otra. Y por último, para las combinaciones es esta otra. En otro vídeo veremos qué son y cómo se utilizan estas fórmulas. Así que, hasta entonces, ¡hasta la próxima! Never you.